Hace más de 5.000 años, aproximadamente desde el 3000 a.C., comenzaron a aparecer algunas de las primeras grandes civilizaciones organizadas del planeta. En regiones como Mesopotamia, el antiguo Egipto, Asia y América, sacerdotes y gobernantes desarrollaron ceremonias y rituales destinados a comunicarse con dioses, espíritus y fuerzas invisibles que, según sus creencias, controlaban el destino del mundo. Con el paso de los siglos, aquellos rituales se volvieron cada vez más complejos, misteriosos y aterradores. Algunos buscaban proteger ciudades enteras. Otros intentaban evitar sequías, guerras, enfermedades o desastres naturales. Pero también existieron ceremonias tan oscuras que incluso dentro de las propias civilizaciones provocaban miedo. Rituales realizados en templos secretos, montañas sagradas, cuevas ocultas y enormes construcciones donde el fuego, las sombras y la sangre formaban parte de ceremonias consideradas sagradas. Y aunque ocurrieron hace miles de años, muchas de esas historias continúan provocando escalofríos hasta hoy. Porque existe una pregunta que sigue inquietando a historiadores y arqueólogos. ¿Aquellos rituales eran simples actos religiosos, o las antiguas civilizaciones realmente creían estar entrando en contacto con algo desconocido? Los primeros grandes rituales registrados aparecieron en Mesopotamia, considerada una de las cunas de la civilización humana. Hace más de 4000 años, sacerdotes sumerios realizaban ceremonias dedicadas a dioses relacionados con el cielo, la guerra y la fertilidad. Las ciudades estaban llenas de enormes templos conocidos como zigurat. Desde lo alto de estas construcciones, sacerdotes observaban las estrellas y realizaban rituales nocturnos utilizando fuego, humo e himnos religiosos. Los fenómenos naturales eran interpretados como mensajes divinos. Si ocurría un eclipse o una tormenta inesperada, la población sentía temor. Creían que los dioses estaban enviando advertencias. Por eso los rituales se consideraban esenciales para mantener el equilibrio del universo. Mientras tanto, en el antiguo Egipto, aproximadamente entre el 2600 a.C. y el 1000 a.C., los sacerdotes realizaban ceremonias dentro de templos donde muy pocas personas podían ingresar. La religión egipcia estaba profundamente relacionada con la muerte y el más allá. Muchos rituales funerarios buscaban asegurar que el alma pudiera atravesar el inframundo y alcanzar la eternidad. Dentro de cámaras iluminadas por antorchas, sacerdotes recitaban palabras sagradas mientras realizaban ceremonias alrededor de sarcófagos y tumbas reales. Los egipcios creían que ciertas frases poseían poder espiritual. Por eso los textos funerarios eran protegidos cuidadosamente. Algunas tumbas incluso fueron selladas con advertencias destinadas a castigar a quienes perturbaran el descanso de los muertos. Con el paso del tiempo nacieron las famosas historias sobre maldiciones egipcias. Aunque muchas teorías fueron exageradas, el misterio alrededor de estos rituales continúa fascinando al mundo moderno. Pero Egipto no fue la única civilización rodeada de ceremonias inquietantes. En América, civilizaciones como los mayas y los mexicas desarrollaron complejos rituales astronómicos entre el 2000 a.C. y el siglo XVI. Sus sacerdotes estudiaban eclipses, planetas y movimientos celestes para determinar fechas sagradas. Creían que el universo dependía del equilibrio entre los humanos y los dioses. Por esa razón realizaban ceremonias destinadas a asegurar la continuidad del mundo. Algunas prácticas incluían sacrificios humanos considerados actos sagrados. Hoy estas ceremonias resultan impactantes y aterradoras, pero para aquellas sociedades representaban una obligación espiritual. Miles de personas observaban rituales realizados sobre enormes pirámides mientras tambores y cánticos resonaban en ciudades enteras. Cronistas de la época describieron escenas que dejaron aterrados incluso a exploradores europeos acostumbrados a la guerra y la violencia. Sin embargo, algunos investigadores modernos consideran que ciertos relatos fueron exagerados durante la conquista para generar miedo y justificar conflictos políticos y religiosos. Aún así, el misterio alrededor de aquellas ceremonias continúa creciendo. En Europa también surgieron rituales relacionados con la oscuridad y el mundo espiritual. Los antiguos pueblos celtas, entre aproximadamente el 1200 a.C. y el siglo I después de Cristo, realizaban ceremonias en bosques considerados sagrados.
Creían que ciertos lugares funcionaban como conexiones entre el mundo humano y el espiritual. Durante noches específicas encendían enormes hogueras y realizaban rituales relacionados con los muertos y la protección sobrenatural. Algunas ceremonias coincidían con cambios de estación y fenómenos astronómicos. La noche conocida actualmente como Halloween tiene parte de su origen en antiguos rituales celtas relacionados con el Festival de Samhain. Durante esa fecha, se creía que la frontera entre los vivos y los muertos se volvía más débil. Por eso muchas personas utilizaban máscaras y fuego para protegerse de los espíritus. En la antigua Grecia también existieron ceremonias rodeadas de misterio. Entre los siglos VII a.C. y el IV después de Cristo, se realizaron los llamados misterios de Eleusis. Miles de personas viajaban para participar en rituales secretos relacionados con la vida, la muerte y el renacimiento espiritual. Quienes participaban juraban jamás revelar lo ocurrido dentro de aquellas ceremonias. Hasta hoy, gran parte de esos rituales continúa siendo desconocida. Muchos historiadores creen que las experiencias vividas durante los misterios de Eleusis provocaban un fuerte impacto psicológico y espiritual. Algunos participantes afirmaban perder completamente el miedo a la muerte después de asistir. En Asia también aparecieron rituales relacionados con espíritus y fuerzas sobrenaturales. En regiones de China, Japón e India se desarrollaron ceremonias destinadas a expulsar entidades malignas o comunicarse con ancestros. Algunas utilizaban máscaras aterradoras, música intensa y danzas ceremoniales realizadas durante la noche. En ciertos casos, los participantes afirmaban entrar en estados alterados de conciencia. Muchas de estas prácticas sobrevivieron transformadas en festividades tradicionales que todavía existen actualmente. Pero quizás uno de los aspectos más inquietantes de los rituales antiguos era el enorme poder que los sacerdotes ejercían sobre las sociedades. En numerosas civilizaciones, la población creía que el destino del mundo dependía de aquellas ceremonias. Si un ritual no se realizaba correctamente, pensaban que podían ocurrir hambrunas, enfermedades o castigos divinos. Por eso los líderes religiosos eran vistos con mezcla de respeto y temor. Algunos historiadores consideran que los rituales también funcionaban como herramientas de control político y social. El miedo a los dioses ayudaba a mantener el orden dentro de las civilizaciones. Sin embargo, no todos los rituales eran violentos o aterradores. Muchos buscaban sanar enfermos, proteger familias o conectar espiritualmente a las comunidades. El problema aparece cuando observamos aquellas ceremonias desde una perspectiva moderna. Lo que hoy parece perturbador, para ellos representaba parte fundamental de la existencia. Aún así, ciertos descubrimientos arqueológicos continúan despertando preguntas. Templos ocultos bajo tierra, máscaras ceremoniales extremadamente inquietantes, cámaras utilizadas exclusivamente para rituales secretos, y pinturas antiguas mostrando figuras extrañas relacionadas con entidades sobrenaturales. En algunos lugares, arqueólogos encontraron evidencias de ceremonias realizadas en cuevas aisladas lejos de cualquier ciudad, porque ciertos rituales debían realizarse ocultos del resto de la población, que intentaban proteger, y porque tantas civilizaciones alrededor del mundo desarrollaron prácticas similares sin haber tenido contacto entre ellas. Fuego, máscaras, oscuridad, cánticos, sacrificios, y la creencia de que ciertas ceremonias podían abrir conexiones con fuerzas invisibles. Algunas teorías aseguran que los antiguos creían estar entrando en contacto real con entidades espirituales. Otras explican que los rituales eran formas simbólicas de enfrentar el miedo a la muerte, la naturaleza y lo desconocido. Pero el misterio continúa creciendo porque muchas culturas separadas por enormes distancias compartían creencias sorprendentemente parecidas. Hoy, muchas de aquellas ceremonias desaparecieron con el tiempo. Otras sobrevivieron transformadas en festividades modernas, rituales religiosos y tradiciones culturales. Sin embargo, todavía existen regiones donde antiguas prácticas continúan realizándose en secreto. Ceremonias transmitidas durante generaciones y protegidas del mundo exterior. Y aunque la ciencia moderna intenta explicar el origen de estos rituales, el impacto psicológico y simbólico de aquellas prácticas continúa provocando fascinación. Porque en el fondo, todos esos rituales reflejan algo profundamente humano. El deseo de comprender aquello que existe más allá de la vida, la muerte y la oscuridad.
Tal vez los antiguos rituales nunca fueron simples ceremonias religiosas. Quizá representaban intentos desesperados por comunicarse con fuerzas que las civilizaciones no podían explicar. O tal vez solamente eran el reflejo del miedo más antiguo de la humanidad, el temor a aquello que permanece oculto en las sombras desde hace miles de años.